En Colombia existen realmente pocas figuras del rock tan importantes como Elkin Ramírez. Tal vez no exista nadie más a su nivel. Si reflexionamos a fondo, al fondo del asunto, encontraremos que tal vez de la forma como Elkin ha sido importante para sus fanáticos en Colombia, existen pocos artistas colombianos en cualquiera de los géneros existentes. A pesar de su poesía simbólica, la verdad cruda sobre cosas realmente importantes es lo que tienen los versos de Elkin para sus seguidores. Hoy, abrumado y sensibilizado por las manifestaciones, tanto en el mundo como en Colombia, sobre las cosas que aparentemente deben cambiar, visité un lugar que conozco desde niño, ese que ocupa el rock argentino, esas letras, esas películas que, aunque perfectamente comprensibles, son complejas, profundas e increíblemente entrañables. No tienen lugar, nada de eso tiene lugar en las letras, los mensajes y las formas de los mensajes artísticos en Colombia, en mi opinión. Las letras de Elkin me recuerdan ese conglomerado de ideas, de poesía y de vida en sociedad. Elkin era un poeta que quería que lo entendieran, y a pesar de que siempre esquivaba la confrontación desigual, iba de frente y con todo el corazón en su mensaje. Al principio seguro, contestatario, constructor y reivindicador. Después filosófico y melancólico, y al final mentor y romántico. Empapado de una realidad de vida o muerte, sus letras simbólicas son realistas e idealistas a la vez. Colombiano en su máxima expresión, su voz posiblemente fue la única para muchos por ahí buscando lo suyo. Pero hay varios Elkin Ramírez. A través de los años, mi impresión era que su nivel de empatía era superior al de la mayoría, y siempre trató de manera desinteresada de hablar el mismo lenguaje de todo aquel que se le acercó. El Elkin músico padeció, como todos, de las circunstancias sociales. El tiempo pasaba largo entre creación y creación, y a pesar de ser un gran planeador, conocía muy bien el sabor de la derrota, de la soledad, del qué dirán, del perder poco a poco a sus primeros músicos, de cuestionarse si continuar o no, de estar al nivel siempre y en todo momento, de demostrarse a sí mismo y a los demás que él finalmente era Kraken. El Elkin compositor era un maestro seguro. Quiero imaginarme que, como García Márquez diría, solo podríamos conocerlo si conociéramos el contenido de lo que nunca se publicaría de su obra. El Elkin compositor para algunos padeció, para otros disfrutó de no saber tocar un instrumento musical. La música y las ideas se encontraban en su mente madurando en el tiempo hasta que finalmente, a través de la interacción de su vehículo musical de turno, ya sea sus músicos o co-compositores, dejaría huella indeleble a través de todas o casi todas sus obras. El Elkin hombre de negocios, si es que se le puede descalificar como tal, era además un caballero, y tengo la sospecha de que siempre escogió con quién trabajar aceptando los términos de quien él había escogido. Era un hombre generoso y conocía las tentaciones del dinero en los demás. En un momento de la vida, él me escogió a mí y aceptó mis términos. Así como siempre tenía la sonrisa y la disposición correcta para cada persona que encontraba en su camino, dándose la libertad de también escoger a sus amigos, sin perder en absoluto su humanidad. Elkin era, en lo personal, lo que también decía en sus canciones, una fortaleza, un castillo, a veces infranqueable y solitario. Así que a pesar de los años no puedo decir que yo conocí a Elkin. Lo que puedo decir es que tengo la suerte de haber trabajado con él y para él, de haber reído, de haber hablado con él horas y horas, de haberlo admirado y mucho menos criticado, pero ante todo, haber aprendido mucho, pero mucho menos de lo que en realidad debería. Elkin era un maestro en más de una dimensión, y en mi caso no lo extraño por su música, porque la música siempre va a estar ahí. Se fue la persona, y a pesar de que la muerte hace parte del ciclo de la vida, el suyo fue un final triste e injusto para todas las víctimas de la enfermedad y en particular del cáncer. Después de grandes oleadas de vicisitudes, Kraken recobraría una vez más su fuerza como artista en vivo. Había llenado 3 conciertos sinfónicos en el Jorge Eliezer Gaitán, y en medio de la gira, que celebraba 30 años de existencia, vendría su evento más exitoso. El titular de la noticia
escrita por Carlos Solano del periódico El Tiempo del día 22 de mayo, dice: los 30 años de lucha contra la corriente de un titán llamado Kraken. Elkin Ramírez, líder de la banda, habla de la gira de celebración que cierra el 23 de mayo de 2015. Pues bien, ese 23 de mayo, con el Teatro Metropol a reventar, el concierto dramáticamente se cancelaría ya con Kraken en tarima. Sin embargo, el concierto se reprogramaría a un sitio más grande, el Royal Center, para duplicar la asistencia del concierto cancelado. Solos, por primera vez en su historia, Kraken convocaría cerca de 4,000 personas pagando entradas. Era la culminación de un proceso y, como diría Carlos Solano de El Tiempo, de 30 años de lucha contracorriente. Ese día cuentan que antes del concierto, Elkin, quien ya en secreto percibía que algo pasaba, sufrió una especie de desmayo. Se recuperaría al rato, seguramente bromearía con sus músicos al respecto, descartando la preocupación generalizada, y daría el más importante concierto de su carrera, el último. Luego lo veríamos sonriente y positivo desde una camilla, anunciándonos lo que se venía encima, lo que ni siquiera él dimensionaría: la extirpación de un tumor fibroso en el cerebro. En medio del proceso, Elkin terminaría el álbum que por fin haría justicia a la estética sonora de la banda, que contiene, en mi opinión, 3 de las canciones más importantes de su carrera. Y una vez más, de manera dramática, se dice que en medio de las grabaciones las cosas en su salud empeorarían. No olvido las palabras que más me llegaron del comunicado. Elkin había perdido una desigual batalla contra el cáncer. Recuerdo al Elkin optimista de siempre, incluso en los momentos en los que casi no podía hablar. Me preguntaba por mi madre, que al tiempo padecía de cáncer, como si lo suyo fuera menor. Acostumbrado a victorias improbables, contra todos los pronósticos, Elkin asumiría esta como una nueva batalla desigual que afrontar. Pero un recuerdo que le gana a este triste recuerdo es esa frase que siempre le escuché desde que nos conocimos en 1999 hasta el último día que lo vi, y que es como lo quiero recordar: Carlitos, mi viejo, todo lo que sucede es lo mejor. He querido hacer esta lista de 17 canciones basada en recuerdos personales y la banda sonora de esos recuerdos. Estuve cerca de Elkin gracias a conciertos que hicimos desde diciembre de 2000 hasta 2006 y a través del proceso de producción y lanzamiento de Huella y Camino, del cual mi compañía tuvo la licencia durante 5 años desde diciembre de 2001. Huella y Camino, uno de los lanzamientos más importantes en la historia de Kraken, y luego nos acercamos de nuevo desde finales de 2013 hasta cuando Elkin dejó de comunicarse al degradarse su salud. Y quiero empezar por el recuerdo más triste, pero que a la vez es la expresión de sus deseos como músico. Elkin era un orgulloso rockero, sin embargo, sus experiencias tempranas con la violencia en los conciertos y con fanáticos radicales con la música hicieron que siempre, sin decirlo apenas con su música, tratara de marcar no solo una diferencia, sino una distancia con cualquier intento de encasillarlo o de estereotiparlo con las expresiones violentas del rock duro o el metal. Esta canción, Azul, es por alguna razón la que más me recuerda a ese Elkin como mártir. Una persona que, como él mismo decía, siempre en sus dichos y que luego dejaría plasmado en una canción: quien no teme morir, jamás teme vivir, pero a la vez encarna su verdadera vocación musical desde mi entendimiento. Una expresión musical amplia y sensible de la mano a la perfección con su filosofía. Y no sé por qué, pero hoy que la escucho, la letra me sugiere justamente algo como esto. Esta canción es Azul en su versión de Huella y Camino, y que originalmente hace parte del álbum Kraken 4, Piel de Cobre. Escapando de los hilos que sujetan mi pensar, han quedado suspendidos los instantes sin igual para poder danzar sobre el
En 1999 es lanzado Una leyenda del rock. Por esa época yo tenía una tienda de discos dedicada al metal, y tengo que aceptar que mi actitud hacia los productos de las bandas nacionales no era el mejor. Yo estaba predispuesto a obtener siempre un sonido de mala calidad y contenido en general demasiado influenciado por otros artistas de moda o en desuso, haciendo que para mí la mayoría de los artistas fueran irrelevantes. Recuerdo haber escuchado Rostros Ocultos en la radio en mis primeros años de la universidad, pero particularmente no me gustaba el sonido de los primeros discos de Kraken, y Vestido de Cristal no me parecía un gran tema. Una noche de sábado saqué de la tienda el nuevo disco de Kraken y al escucharlo quise no seguir escuchándolo. Implacable como era antes, sentí que la canción El idioma del rock era terriblemente mala. Afortunadamente no detuve el disco ni lo saqué, porque la segunda canción del disco, Frágil al viento, desde la primera nota de esa armonía de guitarras me tumbó en el sillón donde estaba. La guitarra sonaba increíble, muy a los Zakk Wylde, pero más brillante en su entonación, y Elkin, para mí, dejando todo lo mejor de su oficio en la canción más importante de su carrera. Y aunque su letra comienza con En súplicas de amor me he convertido, esta canción está lejos de ser una canción de amor. Kraken tiene en realidad pocas canciones de amor, pero el ritmo hace que la gente piense que son canciones de amor. De todos modos, Frágil al viento la entiendo como la preocupación de haber perdido el rumbo o caer en desgracia, habiendo hecho todo por merecer un buen destino. Incluso ante la seguridad, la convicción llega a la duda. Esta para mí es la canción más importante de Kraken, porque es la primera canción que se ubicó en el mismo nivel de sus primeras grandes canciones, Rostros Ocultos, Vestido de Cristal, Lenguaje de mi piel. Era la prueba final de que Kraken todavía era mucho más que relevante. Yo estaba tan conmovido por esta canción y por las otras 3 canciones que le siguen, que decidí buscarlo a él para trabajar con Kraken, hacer algún concierto, sacar algún disco, lo que fuera. Me parecía que estaba lejos de las demás bandas nacionales, en un lugar al que muchos por limitaciones musicales se negaban a ir. Un par de años después, en la primera reunión que sirvió de lluvia de ideas para lo que sería el siguiente álbum de Kraken, e influenciado por esa seguridad de tener entre manos un producto increíble, le sugerí a Fernando Sierra y a Elkin Ramírez que el disco no se llamara Kraken de escena. El disco significaba mucho más que Kraken capturado en vivo. Este disco era mucho más. Era la prueba de que Kraken seguía siendo grande incluso en los 90s. Este disco le dio la oportunidad a Elkin de ampliar los horizontes sonoros de Kraken y hacer versiones más elaboradas de canciones clásicas de la banda. Si se puede decir, era una especie de MTV Unplugged que nunca se grabó, y además era la oportunidad de Elkin de darle un segundo aire a las grandes canciones de Kraken 5, el símbolo de la huella, que tal vez no tuvieron suerte en su debido momento. Para mí era tan importante y era tan fuerte lo que estaba pasando, igual que ese momento culminante en la canción Frágil al viento, donde Elkin finalmente dice: Huella y camino. El disco Huella y Camino reunía las fotos, la historia, las letras, la visión del antes y el ahora de la banda. Precisamente ahí estaban extractadas la huella que Kraken había dejado a través del camino recorrido por sus canciones. Les gustó mucho la idea y así quedaría. Sin embargo, la expresión Kraken en escena aparece en el arte interno de la versión original del álbum.